Buenos días, nuevamente. Vamos hoy a estudiar acerca de un tema que yo creo que es de interés para todos. Se llama las claves para la verdadera felicidad en tiempos de crisis. Claves que dice la palabra de Dios y que te va a ayudar porque si el constructor, el que nos creó a nosotros, escribió un manual de aquello que es cómo funciona mejor el ser humano, y lo escribió, nosotros lo conocemos como la Biblia. Ese manual definitivamente tiene que saber mejor que vos y que yo cómo mejor nosotros podemos encontrar la felicidad. No hace mucho tiempo estuve viendo un programa televisivo que había enviado una encuesta a miles de televidentes acerca de cómo ellos sentían la felicidad, cómo ellos definían la felicidad, ¿verdad? Eran muchos, eran más de 10.000 televidentes que tenían que contestar acerca de eso, y la gente comenzó a contestar. Es increíble la cantidad de respuestas que se recibieron acerca de esto, ¿verdad? Algunas de esas las anoté. Algunos, los de la clase, por ejemplo, que no tenían tantos ingresos financieros, respondían que podrían encontrar la felicidad si tan solo tuvieran más dinero. En realidad, lo que más esperaban era ganar la lotería. Es lo que la gente muy sincera es haciendo esto. La gente de una posición económica un poco más alta admitieron que tampoco eran felices, más allá de tener todo lo que necesitaban para vivir y para disfrutar la vida. Imagínense cómo decían ellos que se encuentra la felicidad. Tampoco el dinero nos va a traer la felicidad de ninguna manera. Y hay más respuestas, ¿verdad? Solo que me llamó la atención también que el otro día leí acerca de una nota que dejó un alto ejecutivo antes de suicidarse. Y salió publicada en los diarios, ¿verdad? Él escribió lo siguiente. Miren, y me llamó mucho la atención. Él dijo así: estoy aburrido, cansado de jugar juegos, estoy cansado de acumular cosas y estoy cansado de lidiar conmigo mismo. Él tenía todo excepto la felicidad. Hay una canción que solemos cantar que dice: o la felicidad o triste soledad, debes escoger caminar con Dios o con Satanás. Una música muy directa, que te dice muchas cosas en pocas palabras. Ahora, los editores de aquel programa de encuesta hicieron algunas otras preguntas sobre la felicidad. Y se dieron cuenta, por ejemplo, que el clima, la geografía, nada tenían que ver con la felicidad. De hecho, los mismos problemas, las mismas cosas que le hacían infeliz a la gente en Siberia, allá donde hace mucho frío, también le hacía infeliz a la gente en Hawái. No había un patrón que se diga consistente, y la mayoría, de hecho, de las personas que recibieron estaban convencidos de que no eran verdaderamente felices y que además no sabían cómo hallar la felicidad. Así que no es la búsqueda de la felicidad, y quiero que atiendan eso. No es la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de la santidad, en donde usted va a encontrar verdadera vida, la libertad y la felicidad. Si usted busca la piedad, va a descubrir la santidad y va a descubrir la felicidad. ¿Por qué? Porque el descubrir la piedad es descubrir el carácter de Dios. Y Dios es un Dios feliz, realmente feliz. Así que bueno, introduciendo con este tema, quiero orar al Señor, pidiendo al Señor que nos guíe en su palabra a entender acerca de las claves de la verdadera felicidad. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque un día Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque aunque Él mismo dijo que el ladrón, Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir, Él dijo así:
yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Te ruego, Señor, que aquellos que están mirando hoy este estudio bíblico, que ellos que están buscando la felicidad verdadera, no esa pasajera, sino la verdadera, que aquellos, Señor, que aún no encontraron esto, o que estén pasando por alguna crisis que le está angustiando, Señor, hoy puedan encontrar la paz tuya, puedan encontrar la piedad, el gozo, la alegría que tú nos prometes en tu palabra. Jesucristo, gracias por haber dicho alguna vez, yo he venido para que tengan vida y en abundancia. Gracias, Señor, porque esas palabras nos llenan de aliento, Señor. Y hoy, en esta hora, queremos pedirte que tú toques corazones, que algunos encuentren las respuestas de la verdadera felicidad aceptando a Jesús como su Salvador personal, y que otros, Señor, encuentren el camino de un crecimiento, el camino de una madurez espiritual en los versículos bíblicos que hoy vamos a tratar. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Un gran pastor que vivió entre el año 1706 y los 1758 más o menos, Jonathan Edwards, escribió lo siguiente respecto a este tema. La verdadera felicidad, dijo él, que va a saciar nuestras almas, solo la encontramos al disfrutar de Dios. Y luego siguió hablando él, en este libro de donde copié esto. Padres, esposos, niños, o la compañía de amigos terrenales, solo son destellos, dice Jonathan Edwards. Pero Dios es el sol. Dios es la fuente de la verdadera felicidad. Nuestra familia y allegados son gotas. Dios es el océano. Me gustó mucho la forma de definir de Jonathan Edwards en sus palabras eso. Miren, amigos, la verdadera, la genuina, la verdadera libertad, la vida genuina, la verdadera felicidad, la auténtica felicidad, no se hallan buscándolas, se hallan buscando a Dios. Si vos buscas a Dios, vas a encontrar a Dios, pero además vas a encontrar la verdadera felicidad, porque buscando a Él vas a encontrar la verdadera felicidad. Aquellos que de corazón buscan a Dios, o que aquellos que busquen a Dios, van a querer ser más como Cristo. Y esa es la fórmula. La fórmula es ser más como Cristo. Ahora, ¿qué aspecto tiene todo esto? ¿Qué aspecto tiene la piedad? ¿Cuáles son las pautas para ser más como Cristo en nuestro diario vivir? ¿Cómo somos más como Él? Miren, ya estuvimos leyendo varios pasajes de la Biblia, pero les invito a aquellos que tengan una Biblia en su casa, que están ahí viendo tranquilamente, que vayan al libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 9. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Aquí están algunas claves de la felicidad. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otras claves más de la felicidad. Y unas claves más de ser como Cristo. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Estos versículos son muy importantes realmente. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Qué bueno realmente. Doy gracias a Dios por los hermanos que están repartiendo los víveres, los kits. Se repartieron más de 50 kits. Estamos apoyando algunas ollas comunes también y estamos dispuestos a ayudar a más gente en la medida de nuestras posibilidades también. Por eso yo creo que muy bueno lo que Sergio nos estaba contando. Pero bueno, acá dice la Biblia en el capítulo 12, prefiriéndonos los unos a los otros. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 12 y 13, que es lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy. Gozosos en la esperanza, claves de la felicidad. Gozosos en la esperanza, no gozosos nomás, en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Romanos capítulo 12, versículo 12
y versículo 13. En estos versículos vamos a encontrar las cualidades de cuál es el arte del vivir, de la felicidad, del vivir feliz, el arte de vivir una vida piadosa. Entonces, vamos a cambiar la diapositiva ahora a la diapositiva número 2, ¿verdad? La siguiente. Y el arte de vivir piadosamente, el arte de vivir una vida feliz. Punto número 1, regocijarnos en la esperanza. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Gozosos en la esperanza. Este es el arte, quiero que atiendan, porque lo escribí allí justamente a propósito para que todos lo vean en el PowerPoint, en la diapositiva está, gozosos en la esperanza. Este es el arte de nivelar sus emociones con sus convicciones. Es regocijarnos en esa esperanza firme que tenemos. Esto es ni más ni menos que estar en un estado de optimismo espiritual. Ese es el arte de regocijarnos en la esperanza que tenemos, una esperanza firme. Imagínense que estás pasando por una crisis y vos pensás, ¿cuánto puede durar esta crisis? No va a ser eterna. Pero eterna, ¿qué sí va a ser? La vida eterna. Eso sí es eterno. ¿Cuánto puede pasar esta crisis de salud? ¿Cuánto puede durar? Y bueno, no va a durar más que esta vida, que son unos años más. Pero yo en el cielo, la Biblia dice, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Así que no va a haber escasez, hermanos, no va a haber falta de nada, porque el Señor Dios va a ser quien va a guiar nuestras vidas. Entonces dice la palabra de Dios que el arte de vivir piadoso es el arte de tener en nuestras mentes el gozo de la esperanza y la convicción de esa esperanza firme. ¿Por qué? Porque nuestra teología, y dice nuestro material allí, nuestra teología está aferrada a las promesas de Dios. Miren, nosotros tenemos, dice la Biblia, una esperanza viva. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Nos ha renacido, dice Pedro, para una esperanza viva. Nuestra esperanza no son esperanzas muertas. No sé, vamos a ver si no me pasa esto, o si logro llegar a esto. No. Es una esperanza viva, esto ya existe. La vida eterna ya la están disfrutando mucho. Nosotros también desde ahora ya tenemos vida eterna. Aquellos que le digan a Cristo Jesús que entre en su corazón y en su vida. Yo les voy a invitar en un ratito más a que puedan experimentar la verdadera felicidad, invitando a su hogar y a su corazón al Señor Jesucristo. Decirle a él, Señor, estoy cansado de buscar de muchas maneras la vida feliz, la vida eterna. Y hoy quiero encontrar en Jesucristo esa vida eterna. Él te está invitando. Él te está invitando a venir a Él. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Y ahí te puedes aferrar de las promesas del Señor. Como dice nuestro material, una esperanza viva, una muerte esperanzada. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, se acabó el aguijón de la muerte. Ya vamos a resucitar, porque Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay más. Una victoria de ellos se fue anterior, ahora ya no. Además, el Señor Jesucristo nos ofrece una esperanza bendita. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice que seremos transformados. Es una esperanza bendita, seremos transformados, nuestros cuerpos serán, vamos a tener un cuerpo glorificado. Por eso dice la Biblia, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristezas allá en el suelo. No te va a doler la espalda, no te va a doler la cabeza, no te va a doler el corazón, no te va a doler nada. No va a haber más dolor. Seremos transformados. Y también dice la Biblia en Tito 3:7, una esperanza eterna. Somos herederos de la vida eterna, dice Tito capítulo 3, versículo 7. No es que esto va a ser otra vez temporal. Lo que vas a tener después de esta vida es eterna.
Entonces, por eso dice gozosos en la esperanza. Es decir, ¿cómo yo puedo seguir siendo gozoso con todos los problemas que tengo alrededor mío? Y porque mi cerebro, mi corazón, no está conectado directamente a todo lo que pasa aquí, sino que está conectado al Dios a quien yo entregué mi corazón, al Dios a quien yo entregué mi vida. ¿Estás preocupado? Hace tiempo atrás, un periodista le preguntó a un astronauta si él se encontraba preocupado por antes de viajar a la Luna o al espacio, realmente era el espacio. Y el astronauta le dijo así: ¿cómo no voy a estar preocupado si cuando se construye estas naves espaciales se llama una licitación y se contrata al precio más bajo? ¿Cómo te sentirías, dijo el astronauta, si tuvieras que estar a bordo de un aparato con 150.000 piezas construidas y suministradas por el que menor cobraba? Nuestra fe, hermanos, no es así. Nuestra fe descansa en el creador del universo. Nuestra esperanza no está aferrada a cualquier cosa. Está aferrada a la roca que es Cristo, es la roca de nuestra salvación. Está aferrada nuestra fe al propósito inmutable de Dios. Y estamos listos, nosotros, los cristianos, para partir en cualquier momento. ¿A qué lugar? A la ciudad de Dios, y a la gloria allá en los cielos. Yo me pregunto nada más, ¿qué novia, por ejemplo, cuando se encamina hacia el altar, muestra gestos de amargura o muestra gestos de tristeza? Ninguna. Nosotros los cristianos somos la novia de Cristo y vamos a ser la esposa del Cordero, según dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 21. Nosotros vamos a ser la esposa del Cordero. Y hermanos, ¿cómo podemos vivir esta vida en tristeza? Nos encontramos caminando hacia el altar y Dios, el Padre, el novio, no nos va a decepcionar. Qué buena es saber eso. Colosenses capítulo 1, versículo 27 dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Qué hermoso pasaje. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso dice el apóstol Pablo, gozosos en la esperanza. Pablo escribe que nos regocijemos en la esperanza. Él simplemente quiere decir que debemos mostrar exteriormente lo que creemos interiormente en nuestros corazones. Este es el arte de desarrollar emociones que estén a la misma altura que nuestras convicciones. Si mi convicción es que voy a pasar la eternidad al lado del Señor Jesucristo, al lado del Padre y el Espíritu Santo, y que voy a pasar la eternidad en los cielos, en donde no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, entonces yo tengo que desarrollar el arte de estar gozoso siempre en la esperanza. Pero en segundo lugar, y vamos a cambiar al siguiente punto, la diapositiva, dice la Biblia, y me gusta mucho esto, el apóstol Pablo era muy realista. Él no predicaba cosas que no eran reales. Miren, en el momento que el apóstol Pablo escribe a Roma, los cristianos estaban siendo quemados en la hoguera, estaban siendo lanzados a los leones en el Coliseo. El momento en que escribe Romanos capítulo 12, ¿verdad? Los de Jerusalén estaban siendo perseguidos, estaban siendo expulsados. Roma había asediado ya probablemente para ese entonces Jerusalén, y los cristianos tenían que salir huyendo porque a los cristianos no le querían los romanos y a los cristianos no le querían los judíos. Así que ellos estaban en momentos muy difíciles. Y Pablo le escribe Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, pero el segundo punto para encontrar la verdadera felicidad es sufridos en la tribulación.
El optimismo espiritual no deja de lado el realismo espiritual. Pablo escribe sufridos en la tribulación. Miren, nadie tira pétalos de rosas rojas en el camino por el cual vamos a caminar. La palabra tribulación puede referirse a todo tipo de pruebas que están en tu vida. Pueden ser pruebas en tu vida personal, en tu matrimonio. Las pruebas que tenía la iglesia de Roma y la iglesia de Jerusalén eran terribles. Miren lo que escribe el apóstol en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8 al 10. Él dice así, que estamos, dice él, por él, estamos atribulados en todo, él y los que estaban con él. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y yo no sé si vos no estás en lo mismo. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, no sé si vos también no estás así, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Esto era el corazón del apóstol Pablo. Gozarse en la esperanza es el optimismo espiritual. Perseverar en la tribulación es determinación mental y es determinación espiritual. Yo definiría esto como el arte de correr la carrera sin importar cada cuánta frecuencia la meta se mueve y está más lejos todavía parece ser en nuestro corazón. Mira, por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, vos pensaste la semana pasada de que tendrías alivio a esa tribulación, a ese problema, y no fue así. Y también pensaste que había un problema que resolverías y no fue así. Y también pensaste que quizás si estás con algún problema médico, también pensaste que ese reporte médico sería satisfactorio y no fue así. Pablo dice acá en este versículo, él no está diciendo perseverando si hay tribulación, sino que él dice sufridos en la tribulación. Él dice en la tribulación van a estar sufridos. No encontramos ninguna promesa en el Nuevo Testamento que diga que el creyente será librado de tribulación. La palabra para tribulación es klipsis en el griego, que significa presión, problemas. Eso es tribulación. La tribulación es la parte de la vida y de la búsqueda de vida. Es parte de la vida. La tribulación es parte. Y es parte de la búsqueda de vivir una vida piadosa que honre a Dios. Y esa vida piadosa te va a conducir a una vida de felicidad en el día de mañana. No encontramos ninguna promesa en el Nuevo Testamento que diga que la tribulación no vas a tener. No vas a poder escoger en la vida, y le digo a los padres que tienen hijos todavía pequeños, que a veces no queremos que ellos sufran nada. No vas a poder escoger si vas a sufrir o no. No vas a poder siquiera escoger cómo vas a sufrir. No vas a poder escoger cuándo vas a sufrir. Y tampoco vas a poder escoger por cuánto tiempo vas a poder sufrir. Sin embargo, sí podés escoger perseverar. Sí podés escoger resistir. La palabra griega significa permanecer debajo o aguantar la carga. Sufridos en la tribulación. Sufridos ahí, esa es aguantar la carga, permanecer debajo. En otras palabras, el arte de resistir va más allá de aguantar y escapar. Escuchen bien, es prevalecer, es ganar por abandono del rival, es quedarte de pie aunque te quieran derribar. Y por último, al final, porque vos estás de pie, vencer y pasar a ser mejor
a causa de la tribulación que tuviste que experimentar. Eso es sufridos en la tribulación. El problema, hermanos, es que el cristiano promedio ha aprendido que el creer en Dios lo ha hecho inmune de todo sufrimiento. Y muchos creyentes esperan pasar por la vida sin llevarse ni un solo moretón. Y eso no es así, ¿eh? Te vas a golpear y vas a ser así, ¿eh? Miren, los pastores promedio no quieren decir estas cosas, ¿eh? Normalmente tratan de hacer que no se diga que va a haber problemas, ¿eh? La vez pasada había un pastor que era entrevistado por un periodista en otro lado del mundo y le habían hecho una pregunta acerca de la homosexualidad, ¿eh? Y si es que era pecado. Él agachó la cabeza y dijo, ¿sabes? Dijo así: creo que hay muchos tipos de pecado en el mundo actual y el orgullo es uno de ellos. Finalmente no respondió la pregunta, se rehusó a hacerlo. Otro supuesto también pastor y autor de algunos libros que batió récords, recibió también esta pregunta y le dijo, ¿cree usted en el infierno? Y él respondió, ¿sabe? Prefiero no hablar de ello. Yo me quiero enfocar en el lado positivo. Hablemos de Jesús. Desvió la respuesta. Ahora, ¿cómo puedo hablar de Jesús sin hablar de lo que Jesús dijo? Él vino a rescatarnos, dice la Biblia. ¿Vino a rescatarnos de qué? Vino a rescatarnos del infierno. La Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Miren, de la condenación del infierno, el Señor Jesucristo vino a rescatarnos. Miren lo que Él dijo en Mateo 23:15, por ejemplo. Él no era políticamente, no era bien considerado el Señor Jesucristo. Él le dijo así a los escribas y los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, discípulos de los fariseos, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y hay muchos que se dicen ser religiosos y que lo que están haciendo en esas iglesias que son pseudo cristianas, hacen discípulos que son 2 veces más dignos del infierno que del cielo. Mira lo que dice Mateo 23:33, que es un poco más. Jesucristo dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esto dijo Mateo 23:33, el Señor Jesucristo. ¿Cómo escaparéis? Sus discípulos tenían posibilidades de ir al infierno o ir al cielo. Ellos habían elegido ir al cielo. Miren, decía al principio una canción, dice, o la felicidad o triste soledad. Debes escoger caminar con Dios o con Satanás. Probablemente sea difícil caminar con Dios cuando tus amigos se van a burlar u otras cosas. Pero hoy Dios te invita a vos a decir al Señor Jesucristo, ven a mi corazón, ven a mi vida. Estoy cansado, Señor. Necesito que perdones mis pecados. Necesito que laves mi vida y mi corazón. Necesito liberarme de este peso. Necesito tu ayuda, Señor, para poder salir adelante con mi vida, que yo te necesito tanto, Señor.
pero también con mi familia y también con mis hijos. Yo te necesito, Señor. Quiero que hagas una oración ahora mismo conmigo. Le invites al Señor Jesús allí en tu corazón. Que le digas hacia Él: Señor, muchas gracias porque moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por buscar la felicidad de cualquier otra manera, menos en Jesucristo, en el Salvador. Y hoy abro la puerta de mi vida, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús en mi corazón. Quiero que inunde mi vida, que me llene el corazón, pero que además quiero, Señor, que en mi casa también puedan conocer a Jesús. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor Jesús prometió: el que a mí viene, no le echo fuera. Él también prometió que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tenés una nueva vida en Cristo. Y es muy importante que ahora alimentes esa vida con la palabra de Dios y que alimentes esa vida con la oración, creyendo en esa esperanza viva en el Señor Jesucristo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, dice la palabra de Dios. Y un poquito después, en la siguiente diapositiva, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, dice la palabra de Dios. La pregunta que uno se hace es: ¿cómo puedo hacer para soportar la tribulación? ¿Cómo puedo hacer para soportar los problemas? Entonces la respuesta del apóstol Pablo es muy rápida: constantes en la oración. Esto no se trata de una simple oración, sino de una vida de oración. La palabra constante es la idea de ser fiel. Literalmente, en cuanto a nuestras oraciones, que sean constantes en la oración, que sean continuas. La palabra traducida constante es eso, ser continuo. Nuestro problema no es que oramos muy poco, sino que no oramos nada. Nos levantamos a la mañana, vivimos la vida como si Dios no existiera, como si Dios no importara siquiera. No importa qué Él piensa ni cuál es su voluntad para tu vida. Entonces, Pablo dice constantes en la oración. Te levantás y orás, caminás y orás, desayunás y orás, te vas a trabajar y orás, te venís del trabajo y orás, antes de dormir orás, y cuando estás con alguien también le invitas a orar. Por eso la Biblia dice constantes en la oración. Eso quiere decir oraciones que sean realmente en todo tiempo. Martín Lutero, conocido gran reformador, dijo: no hay labor más difícil que orar a Dios. Es por eso que Pablo nos exhorta a que seamos más elocuentes en nuestras oraciones o que nuestras oraciones sean más largas. De hecho, él no se está refiriéndose al acto de orar, sino la actitud al orar. Él realmente quiere que seamos constantes en la oración, ser fanáticos, devotos a la oración. Eso es lo que está diciendo. No como un ejercicio de 5 minutos, sino que, y no como 50 minutos o 60 minutos, sino todo el tiempo vivir un estilo de vida que sea el estilo de vida de oración. Miren, Pablo dice
tienen que conversar con Dios tan constantemente que cuando digas amén en tu oración, en realidad lo que estés pensando es que voy a continuar, o tu amén sea un continuará. Tanto que cada amén es enseguida de vuelta, vuelvo a hablar contigo. Miren, le quiero leer una historia de Moody, Edwin Moody, un pastor evangelista muy famoso. Pueden buscarlo después en internet, aquellos que no lo conocen. Fue pionero en muchos ministerios, en muchas áreas. Él se encontraba con varios colegas de viaje y una noche, cuando habían terminado sus labores, uno de ellos le estaba observando a Moody, que estaba por dormir. Se metió a la cama y él dijo así: Señor, estoy cansado, amén. Y se durmió. Como si fuera que todo el día estuvo hablando con él y le dijo al final: Dios, ya estoy cansado, voy a dormir, amén. Y se durmió. Hace años leí acerca de una historia que me pareció muy rica realmente, de una persona que fue una vida rica en oración, pero una vida rica en servicio al Señor también. Era un hombre. Se estaba muriendo, estaba en un hospital. Se acercó el que era el religioso de aquel hospital, un capellán, y vio que había una silla al lado de este hombre, y entonces le dice: parece que estás esperando a alguien acá. Entonces él le dijo: mira, no, a la verdad que hace mucho no recibo visitas, dijo, pero sabe que cuando acepté a Jesucristo, cuando me convertí a Cristo, un amigo me dijo que orar era como hablar con mi mejor amigo. Al escuchar eso, decidí que iba a poner una silla vacía siempre que pudiera e invitaría a Cristo a que se sentara y conversáramos. Sobre esta misma biografía de este hombre escribió su hija. Ella se fue el día en que él estaba muriendo. Y en una parte ella contaba así, acerca de la partida de su padre. Mi papá parecía estar tan satisfecho en su cama del hospital que lo dejé solo por unas horas. Cuando regresé, dice ella, yo ya sabía que él había partido. Se había ido con Dios. Pero lo interesante fue que su cabeza no estaba recostada sobre la almohada, sino que su cabeza estaba recostada sobre la silla que estaba al lado de su cama, como si su cabeza estuviera recostada en las rodillas del mismo Señor. ¿No le gustaría morir así? Qué hermoso, ¿verdad? El apóstol Pablo no está preguntando si uno quiere morir así, sino si usted quiere vivir así, recostado en los brazos, recostado en el regazo del Señor Jesús. En cuanto a la oración, que ésta sea continua, como si la conversación nunca se acaba. El buscar vivir una vida piadosa o de felicidad incluye el arte de desarrollar una conversación continua con Cristo. Si eso estás buscando, vas a tener que desarrollar el hábito de conversación constante, continua con Jesucristo. Hasta dormir, decirle como Moody: Señor, ya estoy cansado, buenas noches, amén. Y te dormís. En cuarto lugar, para tener una vida de gozo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y dice Romanos 12, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, creo que ya está ahí en el punto 4. Contribuyendo para las necesidades de los santos. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Miren, ahora viene, para ser feliz, viene el arte de una mano abierta y un corazón abierto. Miren, hermanos, si nosotros no tenemos una mano abierta y un corazón abierto, no podemos contribuir, compartir con las necesidades de los santos, como dice el pasaje bíblico.
Entonces no vamos a ser felices nunca. Si vos querés ser feliz, gozosos en la esperanza, no gozosos en una botella de vino, de alcohol, ¿verdad? No gozosos en la comida, o no gozosos en la belleza externa, no, gozosos en la esperanza, gozosos en que un día vas a estar en el cielo, sufridos en la tribulación, en medio de la tribulación sufrido, pero sabiendo que el Señor te sostiene, constantes en la oración. Eso es una perseverancia. No a veces orás, sino vos vivís una vida hablando en conversación con Él y le dejás una silla vacía al Señor para que hables con Él de vez en cuando. Pero ahora dice Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades de los santos. Mira, una de las cosas que más me alegra es cuando veo el agradecimiento de la gente necesitada que nos dicen gracias por la ayuda, gracias por la decisión. Yo sé que Dios está ayudando a mucha gente, la iglesia está ayudando a mucha gente, porque Dios nos está dando para ayudar. En lo relacionado a los creyentes, dice la Biblia, contribuyendo. La palabra compartiendo viene del griego koinoneo, el sustantivo de la famosa palabra koinonía, que significa comunión. Cuando hablamos de la koinonía que disfrutaba la iglesia en el libro de Hechos, nos referimos a la comunión que ellos tenían. Pablo nos está diciendo que debemos también tener comunión supliendo a los creyentes que están en necesidad. Eso también te va a traer alegría, dice el apóstol Pablo. Tenemos que tener comunión supliendo a los creyentes que están en necesidad. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. La búsqueda de la piedad requiere y de la felicidad requiere que cultivemos el arte de compartir. Y la última diapositiva, la penúltima, practicar la hospitalidad. Romanos 12:13 dice, practicando la hospitalidad. El cristiano no solo es la religión del corazón abierto, no solo es la religión de las manos abiertas, sino también es la fe de las puertas abiertas. Me encantan las puertas que se abren para los grupos pequeños. Tienen que haber más puertas abiertas para grupos pequeños. No importa que tu casa no sea cómoda, igual la hospitalidad no tiene que ver con la comodidad, tiene que ver con que vos entregues tu corazón. Te voy a explicar enseguida acá en el pasaje bíblico. El arte de hacer las cosas que otros se sienten, el arte de hacer las cosas que otros se sientan en tu casa, bien. Eso es lo que es la hospitalidad. La hospitalidad bíblica es hacer que la gente sienta que la casa de uno es la de ellos. Eso es la hospitalidad. Uno no tiene que tener en cuenta, uno tiene que considerar que cuando Pablo está escribiendo Romanos, capítulo 12, versículo 13, donde dice, hablando de la hospitalidad, practicando la hospitalidad, muchos habían perdido su casa en Jerusalén, muchos habían perdido su casa en Roma y vivían en las calles, y muchos también tenían que viajar porque estaban haciendo algún ministerio y podían irse a hoteles. Los hoteles eran pésimos en el tiempo de los romanos. De hecho, era el lugar que era guarida de los asaltantes, de los ladrones que te agarraban por los caminos. Entonces vos te ibas a esos lugares. Dice que los escritores romanos y algunos escritores judíos como Josefo hablan de que esos lugares, pensiones y los lugares para dormir estaban llenos de piojos y eran muy malolientos y era lo peor, ¿verdad? Entonces Pablo dice, vamos a resolver este asunto, y la forma de resolver este asunto va a ser haciendo que ustedes abran sus puertas y en tu casa la persona que está viniendo
esa persona sienta como que tu casa es su casa. Esa fue la manera en que Pablo vio como una solución. Los hoteles de aquella época no eran buenos. La solución era practiquen la hospitalidad, como dice el versículo bíblico. La palabra hospitalidad y la palabra hotel vienen de la misma etimología, ¿verdad? Y también pasa con la misma cosa con la palabra hospital, también viene la misma. De hecho, fue la iglesia la que desarrolló los hospitales de una forma más avanzada para suplir las necesidades de individuos que necesitan ayuda especializada. Pablo está desafiando a los creyentes de la época a abrir puertas de nuestros hogares a los que están necesitados. Hospitalidad es una palabra compuesta, que en el griego es filonexia, y significa literalmente amor a los extraños. Eso es filonexia, eso es hospitalidad, amor a los extraños. En otras palabras, practica invitar a su casa a hermanos que no conoces muy bien y que tienen necesidad. Esta es la marca de un creyente maduro, de un creyente piadoso, de un creyente que está seguro y que es un creyente que ama a Dios. No reservar la hospitalidad solamente para personas que conocemos y personas que nos gustan. Yo conozco algunas casas, incluso algunas personas de la iglesia, que están abiertas a los amigos, y de vez en cuando hacen algo, pero no le invitan a otros, solamente a los que ellos quieren. Entonces son selectivos. Y esto no es lo que dice la Biblia. Practicar la hospitalidad es una muestra de ayuda a extraños. Es madurez espiritual. Esa gente normalmente es gente inmadura espiritualmente, porque en realidad lo que hacen es grupismo. Y el grupismo crea divisiones. Y esto no es lo que está diciendo aquí. Practiquen la hospitalidad, dice la palabra de Dios. Lo podemos practicar cada domingo invitando a alguien a almorzar a nuestra casa o invitando en la iglesia a almorzar. La hospitalidad de la iglesia se mostró en los almuerzos cada domingo que nos reuníamos en la iglesia. En el contexto de este versículo también puede haber sido específicamente para mostrar hospitalidad a aquellos que han perdido su casa. Así que, ¿alguna vez abriste tu casa? ¿Mostraste hospitalidad? La hospitalidad bíblica es esta, la que abre su casa a aquellos que más necesitan. ¿Algún hermano en Cristo? Cuando era más joven, tenía 19 años aproximadamente, en mi casa dormían, luego del club de jóvenes, 16 jóvenes más o menos. La iglesia quedaba un poco lejos, entonces esos jóvenes se quedaban a dormir en casa y a la mañana temprano desayunábamos un cocido negro, a veces no había leche, a veces había leche, con coquito, muchos coquitos había, y comíamos todos allí. Éramos felices y luego salíamos, nos íbamos a la iglesia, a veces en ómnibus, la mayoría de las veces en ómnibus, y nos íbamos cantando al Señor. Y todo el camino llegábamos allá y entrábamos a la iglesia y éramos felices. También todavía recuerdo a un hermano que no lo conocía mucho, muy poco. Él estudiaba en el Instituto Bíblico, se había convertido, se había ido al Instituto Bíblico, pero él cuando venía a Asunción, él era de Puente Quijá, del interior del país. Cuando venía a Asunción se quedaba en la casa de mi mamá con nosotros y realmente era un hombre de Dios. Su nombre, Ramón Rivas. Él murió sirviendo al Señor, todavía joven. Él oraba al Señor antes de salir y hasta hoy me impacta sus oraciones de fe, de agradecimiento por lo que Cristo había hecho por su vida y por quien él había sido.
rescatado por el Señor. Y él vivió luchando por la fe, convirtiendo a muchos indios en la frontera entre Ecuador y Perú. Y le persiguieron en la frontera, perdón, entre Colombia y Perú. Y le persiguieron y terminaron matándolo, ¿verdad? Un paraguayito llamado Ramón Vida. Yo a veces digo que a lo mejor hospedamos ángeles. En este caso yo creo que era un ángel de Dios, aunque bueno, Ramón Riva era un creyente en Cristo, eso no era un ángel. Practique la hospitalidad, hermanos. No hace falta que usted tenga todo, ni que su casa esté bien arreglada. La hospitalidad se enfoca en la persona y no en lo que él necesita. Así que no se olviden de esto. Un pastor quien yo le sigo mucho, se llama Stephen Davis, él dijo así: una de las marcas de un creyente maduro es su deseo de entretener menos y compartir el amor a Cristo y a su iglesia más y más. No es una cuestión, vamos pues juntarnos a comer una hamburguesa, vamos pues juntarnos a los perros, ¿verdad? No es así. Dice Stephen Davis, una de las marcas de un creyente maduro es su deseo de entretener menos y compartir el amor a Cristo y su iglesia más y más. Y vamos a la última diapositiva y terminamos con una conclusión. Espero que después de esto más de uno encuentre la felicidad en el Señor Jesucristo. ¿Estamos buscando la felicidad de todo corazón realmente? ¿Estamos buscando ser como Cristo y tener en Cristo la verdadera felicidad? ¿O algunos piensan que Cristo era un amargado? No, Él era feliz y fue feliz porque el gozo es parte de su esencia y Él transfirió al hombre ese gozo. ¿Cómo puede desarrollar estas artes espirituales? Punto 1, optimismo espiritual, gozosos en la esperanza, el arte de nivelar sus emociones con sus convicciones. Tus emociones tenés que nivelarlas a tu convicción. No podés estar amargada o amargado, infeliz, cuando vos sabés que vas a tener una vida eterna de felicidad. Punto 2, determinación mental. El arte de correr la carrera sin importar si la meta es alterada. Sufridos en la tribulación. No importa, yo ya creí que ya iba a pasar. No importa que se altere la meta. Yo corro la carrera. Esa es la determinación mental. En tercer lugar, devoción privada. Es desarrollar el arte de conversar con Cristo, hablar con Cristo. No es voy a orar, sino todo el día estoy orando. Mi conversación es completa con Él todo el día. Cuarto, generosidad financiera. Desarrollar un corazón y una mano abierta. Hermanos, así tenemos que ser. Y la Iglesia del Centro preparó más de 100 kits y está, y también Capilla del Monte y también Limpio, ¿verdad? Yo cuando estoy hablando de Iglesia del Centro estoy hablando de todas las iglesias y también Villa Elisa, que son todas las iglesias que trabaja la Iglesia del Centro. Preparamos más de 100 kits, estamos ayudando a 3 ollas comunes, generosidad financiera. Y por último, disponibilidad física. Hacer que la gente se sienta como si su casa, tu casa, mi casa, les pertenece. Y quiero desafiarles a este último, que sus casas, una vez que pase esta cuarentena, puedan abrirlas para eso. Pero les desafío a la oración también, constantes en la oración y a estar siempre gozosos para que lo que vos tenés dentro de tu corazón se vea afuera, en tu rostro y en tu persona. Es muy importante la alegría y el corazón contento. Este es el desafío que dejo en esta mañana a vos, gozosos en la esperanza, optimismo espiritual, determinación mental
devoción privada, generosidad financiera y disponibilidad física para ayudar a aquellos que más lo necesitan. Que Dios te bendiga y que tu corazón diga, yo quiero tener ese gozo verdadero del cual la Biblia nos está hablando. Y esta es la manera. No es tan fácil porque vas a tener que cambiar hábitos, pero esta es la manera. Te invito a orar conmigo pidiéndole al Señor que este estudio bíblico se haga realidad en tu vida. Vamos a orar. Cerramos los ojos, inclinamos el rostro y oramos a Dios. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo pagó el precio de mis pecados. Gracias porque Él hoy vive en mi corazón, porque yo le invité. Y ahora, Padre, yo quiero vivir una vida gozosa en la esperanza. Y aunque tenga que sufrir en la tribulación, voy a tener resiliencia, voy a ser constante, Señor. Voy a ser constante en la oración, Señor. Voy a tener una determinación mental para correr la carrera a pesar de los obstáculos que tengo adelante, Señor. También, Padre bendito, te ruego que haya generosidad financiera, que pueda ayudar con un pan, Señor. Quiero que haya también disponibilidad física, Señor, hacer que la gente se sienta como si su casa les pertenece. Con todo el corazón te pido, Padre, que tú bendigas y que nos perdones también si alguna vez nosotros no fuimos generosos y que ahora más, al leer tu palabra, esto sea una realidad en nuestras vidas. De todo corazón, muchas gracias por tu palabra. Gracias por estas claves para una verdadera felicidad. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga.